Les doy la bienvenida a todos. La idea de hoy es escuchar a Federico. Federico Sierra es graduado de la primera generación, no lo vamos a dejar como viejo, pero la verdad es la verdad. Yo no, por ejemplo. Y Fede ha tenido una larga trayectoria, en los medios, no mentira. Y ahora, actualmente, les va a hablar él más que yo de eso, pero actualmente es el gerente de Telemundo, el informativo de Canal 12, y les va a contar un poco también eso, ¿no? Qué es ser gerente de un informativo, qué hace un gerente de un informativo, y qué hace un gerente de un informativo en pleno coronavirus. Fede, todo tuyo, les recomiendo que pongan la vista del hablante para que tengan una mejor experiencia, y les cuento que al final de todas las charlas hay un after en el que se va a emitir desde el estudio de TV y lo van a poder ver en el canal de YouTube de ORT, y además va a haber sorteos que para participar en los sorteos tienen que escribir a la cuenta de comunicación ORT y poner por mensaje "estoy en Open House". Fede, todo tuyo. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? ¿Sí, no? ¿Todo bien? Es un poco difícil estar en este lugar de contando un poco, siendo el que está acá hablando, porque justamente, como bien saben todos, la historia nuestra, la historia de los periodistas, es estar contando lo que hacen otros, o contando las cosas que pasan, pero no siendo los protagonistas. Así que bueno, vamos a intentarlo un poco. Yo les podría decir, a modo de resumen, muchas cosas acerca del periodismo, de por qué yo elegí la carrera de periodista, o de la importancia del periodismo que tiene hoy, ni que hablar, que tuvo siempre, que tiene hoy más que nunca, en una sociedad, en una democracia, pero no lo voy a hacer, o sea, voy a centrarme por otro lado. Son todas cosas muy ciertas y muy importantes, pero lo que les voy a contar un poco hoy es más bien en mi experiencia como periodista estos años, y en la trayectoria que yo he tenido la suerte, en cierta forma, en estos años haber trabajado en diferentes formatos, en semanario, en diario, en radio, en televisión por internet, y lo que he ido viendo un poco durante todos estos años, tanto los cambios que se han ido dando en los medios y en la forma de trabajar y en la lógica de trabajo, y también los diferentes lenguajes que tienen los medios por su propia naturaleza. Eso es muy importante porque uno va aprendiendo a lo largo de la carrera, a medida que vas cambiando de medio, trabajas en un diario, después trabajas en una radio, te vas dando cuenta que hay muchas cosas que son de aprendizaje permanente, pero por otro lado, lo que le quería destacar es que más allá de todo eso, la esencia de todo esto es siempre la misma. Al final del día, lo que nosotros hacemos siempre es contar historias, es contar las cosas que pasan, dar noticias, hacer crónicas, tratar de contarle a la gente lo que creemos que es importante, interesante, sea cual sea el formato. Yo, obviamente, como todos, no es que siempre supe que iba a ser periodista, pero de todas formas les quiero compartir una foto, una pequeña historia que les quiero hacer, que espero que sea fácil de ubicar, a ver si me aguantan un poquitito. No sé si la ven ahí. Uno de esos dos soy yo, no importa cuál. Yo tenía 15 años ahí ese día. El Estadio Centenario estaba vacío ahí, pero en realidad ese día estuvo lleno. La explicación es que llegamos al partido como 10 horas antes del partido, porque yo vivía en el interior, yo vivía en Jun, en Río Negro, y me vine especialmente, me tomé un ómnibus para ver ese clásico con ese amigo que era de Nacional. Bueno, ya dije cuál era yo. Nos vinimos especialmente para ver eso y llegamos tan temprano que llegamos al Estadio Centenario de mañana, obviamente. Estamos acá a las 10 de la mañana, estamos enfrente al estadio esperando que empiece el partido. Y para hacer tiempo nos fuimos enfrente a una canchita de fútbol que había a mirar un partido de fútbol, y adelante nuestro había dos señores conversando, y yo me puse, no sé, porque sí, a escuchar a la conversación que estaban teniendo, y uno de ellos, me di cuenta en un momento que uno de ellos era dirigente de un cuadro de fútbol de Sudamérica, y le contaba a otro que Sudamérica estaba por contratar un arquero que se llamaba Miguel Pereira, que era un arquero bastante conocido en esa época. Y yo, que sabía quién era Miguel Pereira, que además me gustaba mucho el fútbol, me quedé con eso, con esa sensación de que había escuchado algo importantísimo y que además nadie sabía, ¿no?
era una sensación extrañísima. Pero me quedé con eso, fuimos al partido, no importa el resultado, mejor ni se los cuento. Llegué a mi casa y, no sé, 2 semanas después veo en el diario El País la noticia: Miguel Pereira va a Sudamérica, o puede ir a Sudamérica, no sé, no, una cosa así, con la foto del arquero y todo. Entonces yo en ese momento, obviamente no estoy diciendo que en ese momento me di cuenta que había tenido una noticia importante, pero para mí fue como todo un descubrimiento, y con los años me fui dando cuenta mucho más, porque en realidad yo no me había preguntado nunca las cosas que salen en los diarios, que escuchaba en la radio, de dónde vienen. Eso es una cosa abstracta que aparecen impresas ahí, quién las hace. Y al ver eso, fue como que me di cuenta que las noticias que yo podía ver en los diarios son cosas que son reales, que están en la vida real, que están en la calle, están hasta en una cancha de fútbol. Entonces yo siempre, a veces me gusta contar eso, porque es como la sensación de la primera vez que yo tuve una noticia antes que la sepa el público, y que además es un bichito que uno mantiene y tiene que mantener hasta siempre, hasta el día de hoy. Vayan pasando los tiempos, vayan pasando los formatos, o vaya trabajando uno donde vaya trabajando. Por eso les quería contar. No es que me decidí ese día que iba a ser periodista, ni mucho menos. Después terminé el liceo, hice sexto de economía, o sea, no tenía ni idea para dónde agarrar. Al final empecé el ORT, aún sin la idea clara de hacer periodismo. Era una posibilidad, pero otra posibilidad era hacer producción audiovisual. Estaba con la duda. Finalmente ingresé en periodismo cuando hice la orientación, y al tiempo, a los pocos meses, ahí tuve la oportunidad de empezar a trabajar en el semanario Búsqueda. Que esto fue gracias a un profesor, además que yo tenía en la ORT, que era Claudio Paulillo, que además ha sido un referente para mucha gente de nuestra generación. Bueno, gracias a él yo empiezo a trabajar en el semanario Búsqueda. Eso es en el año 97, y creo que se imaginen un poco cómo era una redacción en ese momento, porque creo que tenía muchas cosas en común, pero también tenía muchas cosas diferentes a lo que es una redacción hoy. Para empezar, estaba llena de humo, obviamente. Para seguir íbamos todos a trabajar con unos trajes. Les voy a mostrar cómo íbamos a trabajar nosotros en esa época. Íbamos a trabajar así. Bueno, ahí no estoy vestido como iba a trabajar en la primera, así era como íbamos a trabajar en esa época, todos muy trajeados, etc. Y además, miren esto, porque en ese momento, no miren la cara porque la tendría que haber tapado con un emoji, pero lo que quiero que vean es la computadora. En esas computadoras Mac era que escribíamos, según los cuentos que nos hacían los compañeros, en ese momento eran nuevas, habían sacado la máquina de escribir hace unos pocos años, ¿no? Así de la prehistoria somos. En una época, bueno, mi trabajo obviamente consistía en tratar de conseguir noticias, escribir, buscar entrevistas, hacer crónicas, y bueno, en un mundo en el cual quiero que imaginen que no era que conectábamos a la gente por WhatsApp o le mandábamos un mensaje. Teníamos que buscarlo, teníamos que llamarlos a la casa o a la oficina o a donde sea, o ir a esperarlos todo el tiempo a cualquier lugar, porque no había otra forma de contactarse. Porque evidentemente el mundo era diferente. De todas formas, yo vuelvo a lo que les voy a estar insistiendo durante toda la charla, que era otra época, por eso esas diferencias, pero por otro lado, todo eso que yo fui aprendiendo ahí son las cosas que mantienen la esencia. O sea, uno hoy, aún con el WhatsApp, aún comunicándose con cualquier persona inmediato ya, tiene que mantener eso del contacto personal, de seguir buscando las cosas en la calle, porque eso para los periodistas es donde están las cosas, donde están las noticias. Yo al poco que estuve varios años en Búsqueda, después de 6 años pasé a trabajar a Radio Sarandí, y ahí fue como otro aprendizaje nuevo. Cambió el lenguaje, para empezar, obviamente, el lenguaje oral, la importancia de la entrevista, por ejemplo, radial. Yo era productor de un programa de radio y tenía que conseguir las mejores entrevistas, las tenía que conseguir y preparar para ahora, para dentro de media hora. No tenía una semana para escribir la nota, como pasaba en Búsqueda. Yo cubrí, por ejemplo, en el 2004 cubrí mi segunda elección nacional, en el 99 la primera en Búsqueda. Si yo comparo, por ejemplo, en el 99, yo recuerdo que la noche de las elecciones estuve en la casa del Partido Colorado, estaba como refuerzo, en realidad, de un compañero que había seguido la campaña de Jorge Valle, y lo que tenía que hacer, mi función ahí, era obviamente buscar cosas, anotar detalles, ver quién le decía qué a quién, pero todo tomando nota para un artículo que se iba a escribir y publicar 6 días después.
En el 2004, 5 años después, cuando estuve en Radio Sarandí, estaba haciendo la cobertura para una radio y tenía que estar contando en el momento, en vivo, las cosas que estaban pasando. O sea, totalmente diferente el trabajo por el lenguaje, por el medio que era, ¿no? Yo tenía que estar contando, bueno, yo estaba en el Hotel Presidente, que era donde estaba Tabaré Vázquez, y a Tabaré Vázquez va a salir al balcón, no va a salir al balcón, tenía que contarlo en el momento, no había mucha vuelta. Pero así todo, insisto de nuevo, diferente lenguaje, diferente época, diferente formato, pero siempre la misma esencia. Lo que teníamos que estar haciendo era contándole a la gente qué era lo que estaba pasando de la mejor manera. Bueno, después de unos años en Radio Sarandí, yo paso al diario El Observador. Fue mi primera experiencia en diario. Otra historia diferente también, obviamente con muchas similitudes con lo de Búsqueda, porque es un medio escrito, pero no tenía una semana para estar pensando una nota y escribir, etcétera, sino que el objetivo era la tapa del día siguiente. Esa era nuestra energía, estaba puesta en conseguir información, yo estaba en política, para la tapa del día siguiente, y eso era lo que más nos gustaba hacer. Estoy hablando del año 2005, 2006, en la redacción había un rinconcito con una mesa, donde trabajaban 3, 4 periodistas, en una sección nueva que se llamaba Internet. Y las chiquilinas, me acuerdo que eran chiquilinas todas, trabajaban en Internet, iban corriendo por toda la redacción, recorriendo las secciones, desesperadas para que les contemos algo. Bueno, ¿qué dijo tal ministro de no sé qué? Y nosotros, obviamente, lo que hacíamos era no decirle mucha cosa, porque nuestra cabeza era que nosotros teníamos que tener la mejor tapa el día siguiente. No nos importaba tener un título en Internet a las 4 de la tarde del día anterior. Eso pasaba en el 2005, 2006, o sea, no hace tanto tiempo. Después tuve un pasaje breve por Radio Sarandí de nuevo y entré a trabajar a Canal 10, en Subrayado, otro viaje nuevo. Yo obviamente aprendí la importancia de que para un medio como la televisión tiene la imagen, tener imagen para contar las cosas, o mejor dicho, contar las cosas con las imágenes. Ahí otra vez nuevamente tuve que aprender un montón de cosas, la complejidad de la televisión, que también tiene sus propias lógicas, porque no solamente el periodista que ve algo, lo escribe y ya está, sino que necesitas un trabajo en equipo, siempre precisas trabajo en equipo, pero en este caso es como mucho más aceitado, porque necesitas un camarógrafo, un editor, el editor, o sea, todo tiene que estar para contar la historia como vos querés, tiene que trabajar todo, tiene que estar todo en sintonía. Pero además, en esos años que estuve en Subrayado pasaron muchas cosas, pero pasaron 2 cosas que para mí fueron fundamentales en esto que les digo de ir entendiendo los nuevos tiempos. Primero, al poco tiempo, yo entré a Subrayado en 2008. Al poco tiempo, al año, una cosa así, empezamos a hacer un informativo al mediodía. Nosotros, cuando arranqué yo, teníamos solo un informativo central. O sea, todo el esfuerzo y todo el trabajo diario, todas las notas que se hacían durante el día, era para las 7 de la tarde tener el informativo central. De un día para otro apareció un informativo al mediodía. Eso cambió toda la lógica. La lógica de trabajo, había que ir, venir, había que apostar mucho más a los móviles, movilizó mucho eso. Y después, obviamente, un año después creo que fue, con las redes sociales emergiendo y explotando, estoy hablando de 2008, 2009, bueno, la decisión de que Subrayado, como medio, como informativo de televisión, pase a tener una página en Internet, una web. Eso también fue una revolución, porque ahora los periodistas en 2 años pasaron de solamente pensar en el informativo central, después el informativo al mediodía, y después de saber que la información que manejaban podía y debía ser puesta ya en público, a disposición. Lo que en el 2005, 2006 en El Observador era, digamos, para nosotros casi como una lógica, algo obvio, tenemos que guardarnos la información para el otro día, ya se estaba haciendo trizas, obviamente. Entonces, había muchos debates sobre qué información nos aguantamos y no la damos hasta la hora del informativo. Eso, obviamente, se fue todo, por la vía de los hechos, se fue quedando de lado, ¿no? Hoy es impensable, resuelven aumentar la UTA a las 3 de la tarde, no publicarlo hasta la hora del noticiero, no existe más. Pero bueno, pero en ese momento, y estoy hablando de hace 10 años, realmente era un tema en discusión.
Y fue un momento de aprendizaje muy, muy fuerte, pero siempre llegando a la misma conclusión. Diferentes formatos, diferentes modos formas de trabajo, nuevas cosas, pero manteniendo la esencia, porque en realidad siempre lo último es que nosotros tenemos que informar, que tenemos que informar de la mejor manera posible, que tenemos que contar historias, que tenemos que contarle cosas a la gente. Después de Subrayado, tuve una experiencia que fue totalmente nueva, porque además era algo inédito en ese momento, que fue la posibilidad de armar un canal de televisión en internet, que además funcionaba en un diario. Yo tengo una fotito por acá para mostrarles cómo era la... Aquí tengo una, que en realidad esa no era la escenografía, tenía un sillón para entrevistas, porque tenía mucho de entrevista, mucho hablado, pero sí se ve un poco cómo era el estudio, era un estudio chiquito con la redacción de fondo, con unas cámaras automáticas, no sé qué, y hacíamos 8 horas en vivo de entrevistas por televisión en internet. Otra experiencia nueva, ahí obviamente ya no había discusión sobre qué damos, a qué hora se da esto, a qué hora no se da esto. Cuando había una entrevista buena y algún entrevistado daba alguna noticia, inmediatamente estaban los portales, alimentábamos la web del Observador, y además aprendimos un poco a convivir con el tema de la viralización de los contenidos, con todo lo que eso significa. A veces si empezaba la entrevista y de repente pasaba algo importante o algo llamativo, y la entrevista estaba corriendo y el tema ya estaba, cuando terminaba la entrevista, ya estaba explotando en redes. Eso, digo, pasa hoy, ni que hablar, pero para mí en particular también fue todo un tema de algo nuevo, un descubrimiento. Luego tuve otro pasaje por la redacción del diario El Observador, como editor de política, y obviamente la redacción no tenía nada que ver a la que yo había visto 10 años antes. 10 años antes, el rinconcito que 10 años antes llamaba internet y que tenía que buscar noticias, era todo el diario. O sea, ahora todos nosotros ya trabajábamos para El Observador, y El Observador era lo que estaba en el diario y lo que estaba en la web. Entonces, y teníamos toda la redacción en función de eso. También fue un momento de aprendizaje, obviamente, y de cómo iban cambiando los tiempos. Y luego, 2017 ya, es que tenemos la oportunidad de venir aquí a Canal 12. Hablo en plural, no porque hable como futbolista, sino porque somos dos los encargados del informativo, con Gastón Solé. Los dos somos los gerentes de Telemundo, y estamos a cargo acá del noticiero. Y bueno, y entramos los dos, la verdad, con una idea fuerte y coincidente de que el informativo tenía que modernizarse, que teníamos que apelar a un mejor uso de la imagen, que teníamos que aprovechar mucho mejor todos los recursos gráficos que hoy existen. La tecnología hoy permite hacer mucha cosa. Los informativos hace 10 años tenían un móvil como mucho, iban los camiones gigantescos con los móviles, y hoy cada cámara es un móvil, entonces eso facilita mucho. Y coincidíamos en todo eso. Y la verdad que pudimos hacer un cambio bastante importante, y estamos contentos. Y teniendo en cuenta también todo lo que vengo hablando, estas lógicas que han ido cambiando a lo largo del tiempo, y que influyen en el contenido del noticiero. ¿A qué voy? Más allá que los noticieros son muy largos, nosotros tenemos que apostar mucho a los móviles, no solo por un tema de dinámica y de que sea algo interesante, sino que si tenemos en cuenta que la mayoría de la gente, o muy buena parte de la gente, está conectada casi todo el día viendo ya las cosas que pasan, si hay algo que no podemos no tener, es lo que esté pasando en el momento que estamos saliendo al aire. Eso tiene que estar, ya está. Y con la tecnología que tenemos hoy nos permite movernos mucho más. Yo ahora me voy a mover un poquito entonces, ya que estoy hablando de movernos, voy a desenchufar. Díganme si pierdo la señal. Voy a cambiar unos metros para mostrarle un poco. ¿Me escuchan? Mientras ¿Estoy bien ahí? Fede se mueve, yo les digo que si tienen alguna pregunta, las pueden ir escribiendo para Fede, las pueden ir escribiendo en el chat, y en un ratito, cuando él termine, vamos leyendo las preguntas. Me encanta el tour, seguí, Fede. Sí, aquí tenemos, allí está la redacción les voy a mostrar un poquito acá. Ni idea dónde están saliendo, por eso les pregunto. Y aquí
Ahora que me está apagado. Bueno, aquí está el estudio de Telemundo, que la gracia era que estuviese prendido, pero no está prendido. Si ustedes me dan un segundito. Dele tranquilo. Además se ve la magia. Así no van a poder ver. Cuando claro, prendas, la magia. aparece, es como de golpe, viene la magia. Claro. Dale, gracias, porque estoy aquí ya. Tranquilo. Yo aprovecho, Fede, y te pregunto, sí. te pregunto una cosa mientras esperamos que te prendan las luces. Una cosa que tiene, que fue bastante revolucionaria en Uruguay, es la famosa pantalla que tiene el estudio. Ahí la veo, mirá, la nombro y aparece atrás tuyo. Y apareció. Capaz que está bueno que cuentes un poco la génesis de eso y cuánta gente trabaja para que se vean las cosas que se ven en esa pantalla, cómo es trabajar con eso. Y bueno, lo que pasa es que además de toda la gente que ya trabajaba aquí, obviamente, en el camarógrafos, editores y eso, cuando se hizo este cambio se armó, se creó un departamento propio de diseño para alimentar este monstruo. Y la idea es justamente lo que ven un poco, lo que ven en todos los días. O sea, nosotros esto lo queremos usar, como yo decía recién, para contar las cosas con esto. Entonces, no es simplemente que, más allá que son, obviamente, estéticamente que son muy lindas, etcétera, etcétera, que ayuden a contar la historia. Que si les queremos mostrar el mapa del coronavirus, cómo está el coronavirus en el mundo, y hay tantos, porque realmente hay tantos mapas y eso, donde uno puede ver cuáles son las zonas rojas, cuáles son las zonas buenas, dónde el mapa de Uruguay, cuáles son los puntos calientes en la frontera, etcétera. Bueno, que no te lo esté contando solo yo, o que no te lo esté contando solo en un tape, o el ministro hablando, sino que vos puedas verlo acá. Entonces, para eso, estas pantallas realmente está buenísimo. Y además, nos sirvió mucho también en las selecciones nacionales, por ejemplo, en la cobertura. No sé si ven ahí. Ya que estamos, aprovecho ya y te empiezo a preguntar porque me empezaron a poner preguntas los chicos. Dale. María Clara pregunta, ¿cómo hacen para averiguar noticias con la pandemia? ¿Cómo trabajan? ¿Si se tuvieron que adaptar? ¿Qué cosas hicieron? Sí, por supuesto. A ver, acá hay diferentes aspectos, porque por un lado está lo que va más allá de nosotros, del periodismo, que vivimos en este país y estábamos sufriendo lo mismo que todos. Entonces, aquí, por ejemplo, en el canal se tomaron un montón de medidas, hasta que todavía están vigentes, ¿no? Yo le digo más, yo salí sin tapaboca porque salí corriendo, pero debería estar ahora en los rincones del canal con el tapabocas puesto. Pero además, no sé, por ejemplo, nos toman la fiebre a todas las personas, a la temperatura, digo, a todas las personas cuando entran, un montón de medidas de seguridad que son del canal en sí, pero después en la calle también hubo que multiplicar esa medida de seguridad, porque además los periodistas muchas veces estaban en lugares de riesgo, o que capaz que hoy, con el diario del lunes, vemos que capaz que no era tanto el riesgo, pero bueno, cuando todos sabíamos que el virus estaba por todos lados, que tenían que ir a lugares donde realmente podían tener riesgo de contagio. Entonces, eso fue también, muy planeado, discutido, se le dio toda la medida de seguridad a la gente, pero además teniendo en cuenta que más allá de esas medidas de seguridad, nosotros éramos conscientes que teníamos una necesidad mucho más grande de una demanda mucho más grande de información. Una demanda mucho más grande de información. ¿Y cómo era el tema digamos, vos hablabas hoy de que la importancia de tener lo que pasa durante el informativo? Y de hecho, durante el informativo... Sí, que vos decías que la importancia de un poco tener lo que pasa durante el informativo. Y durante el informativo, durante la pandemia, sí, pasaban muchas cosas. Y cómo era tratar de tener todo lo que pasaba en ese momento, ¿no? O sea, la adrenalina de un momento así. Sí, digo, está siendo, creo que ahora está todo un poco más equilibrado, digamos, más cerca de la nueva normalidad, pero fueron momentos, sí, intensos, sin ninguna duda.
Pero en realidad, obviamente que era una coyuntura muy especial, pero también puedo usar un poco lo que le decía más temprano, que como la esencia sigue siendo lo mismo, lo que nosotros teníamos que tratar de hacer era simplemente de estar en todos los lugares que podíamos para informar, y chau. Hubo días o semanas donde fuimos casi monotemáticos, y éramos conscientes de eso, pero también percibíamos que era lo que teníamos que hacer, primero que nada. Nos parecía que era lo que teníamos que hacer, y además veíamos que también era lo que nos parecía que era lo que la gente realmente necesitaba saber. Tengo más preguntas. Pregunta Magdalena, ¿se hiciste pasantías y dónde las hiciste? Yo no hice pasantías, pero no hice pasantías, pero no simplemente porque se dio así, nada más. Porque estaba estudiando y un día tuve esa oportunidad de empezar a trabajar directamente. Que no era una pasantía, porque ya entré, digamos, como empleado, pero en realidad, digo, obviamente, hacía, digamos, las tareas, digamos, digo, ya cubría cosas y eso, pero seguramente me iban poniendo a poco, las tareas, algunas notas más sencillas, por decirlo de alguna forma, pero no hice simplemente porque no se dio así. A mí me parece que muchas veces es una herramienta útil esa. Más preguntas. Agustín pregunta, ¿qué consejos o tips puede darle Federico a futuros estudiantes de periodismo para acceder a un trabajo realmente visible? Pregunto esto teniendo en cuenta la dificultad para llegar a un programa diario reconocido. Bueno, a ver. El camino de Fede fue largo, como ya contó. Claro, por eso. A ver, el camino es largo. A ver, yo creo que hay que buscar y buscar y buscar y buscar, ir a todas, no aflojar en ese sentido, buscar todas las oportunidades que se puedan presentar, insistir. Yo a veces les digo, a veces a nosotros nos llegan algunos currículum o cosas y me dicen, no sé si hay mucha molestia. Yo digo, vos mandame, llamame todas las veces que quieras. Obviamente las oportunidades no llueven y no es sencillo, pero me parece que buscar y buscar para poder entrar es lo que hay que hacer. Una vez que uno tiene la oportunidad, bueno, es aprovecharla, ¿no? Aprovecharla y tomarse las cosas con responsabilidad. Tengo otra pregunta de Marti, que creo que es Martina, porque creo que la vi en un momento de la transmisión. ¿Cómo trabajás para obtener información minuto a minuto mientras están al aire? Digamos, como un poco que hay un equipo de producción, contá un poco cómo es el proceso de lo que no se ve, digamos. Bueno, lo que pasa es que sí, trabaja mucha gente, ¿no? Por un lado, está la gente que está en los lugares donde están pasando las cosas, eso es más sencillo, no es sencillo, pero al estar en los lugares están justamente buscando eso. Pero después hay gente, claro, hay un equipo de producción acá, y gente que puede estar llamando para buscar información, o simplemente a veces llama gente para contar cosas, pero no, es simplemente eso, hay gente en la calle y gente aquí dentro llamando, y nosotros mismos también tratamos, por lo menos, dentro de las responsabilidades más globales de la gerencia del noticiero, no dejar de todo el periodismo, lo más básico, ¿no? que es conseguir información. Bueno, Fede, muchísimas gracias. La verdad, tuvimos tour y todo. La verdad, muchísimas gracias por compartir tu rato con nosotros y contarnos un poco cómo es el trabajo de un gerente de informativo. Y gracias a todos los que vinieron, y les recuerdo que ahora, dentro de un rato, hay un after y que pueden participar de sorteos. Muchísimas Bueno, muchas gracias a todos.